Ya, doctor, justo estoy en eso. Ya está, doctor. Me avisa si se puede visualizar. A ver, delegado, por favor, empiece la presentación. Vamos a empezar con el tema de, valga la redundancia, brucelosis. Ya estoy Siguiente presentando. diapositiva, por favor. Ya, doctor. Bien, gracias. Vamos a trabajar ahora, vamos a ver ahora lo que es historia. Diapositiva antes, por favor. La anterior es el título, doctor. Ya, genial. ¿Seguro? Sí. Ahí está, es el título. Ya, genial. Bien, nosotros vamos a ver ahora lo que es brucelosis. La brucelosis es una enfermedad que tiene una prevalencia importante, no solamente en el Perú, sino en toda Latinoamérica, y que está en relación con una zoonosis muy importante que es la brucelosis perdón, disculpen, ni personas ni pacientes, en los animales, en el ganado a nivel de Latinoamérica. Obviamente está presente a nivel mundial, sin embargo, nosotros podemos entender que a nivel de Sudamérica y más aún en el Perú, existen especies en las cuales tenemos o están involucradas. Fue identificada inicialmente por Marston en la isla de Malta en 1868. Posteriormente fue Bruce quien aisló el micrococo en 1885, ¿no? Y Bang relacionó la brucela abortus con los abortos del ganado vacuno en 1895. No fue sino hasta 1905 en que Summit dedujo que las cabras eran el reservorio de esta entidad nosológica. Y luego Evans en 1920 relacionó a Bruce y a Bang y establece el género Brucella a nivel de las bacterias como responsable de una enfermedad que causaba abortus
en este grupo de animales a nivel mundial. Siguiente, por favor. En la diapositiva ustedes pueden ver, ¿no? Los diferentes tipos de especies: Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella ovis y Neotomae, perdón, y Canis, en las cuales podemos ver que en el primer caso, en melitensis, podemos encontrar que los animales infectados involucran a las cabras, los camellos; en Brucella abortus, las vacas, los camellos, ¿no? Los búfalos; Brucella suis a nivel de los cerdos; Brucella ovis en las ovejas; la neotomá en las ratas del desierto, tan descritas en muchos, menciones en aplicativos, en redes sociales; y Brucella canis en perros callejeros. Nosotros podemos entender que la brucela es una enfermedad zoonótica transmitida a los seres humanos por contacto con los fluidos de animales infectados, en general vacunos y ovinos en nuestro medio, o productos alimentarios derivados de la leche y queso no pasteurizados a nivel de nuestro medio. Es considerada una de las zoonosis más extendidas en todo el mundo. La brucelosis tiene una alta mortalidad, más morbilidad que mortalidad, ¿no? Tanto para seres humanos como para los animales, y demostrado como una causa importante de pérdida económica en las economías a nivel mundial, ¿no? Con inversiones muy importantes para combatir y controlar esta zoonosis, considerado como un problema de salud pública en muchos países, no solo en países en desarrollo, sino también en países del primer mundo. Siguiente, por favor. Varias especies están reconocidas dentro de este género. Ya hemos mencionado a Brucella melitensis, a Brucella abortus, Brucella suis, canis, ¿no? Muy común en los perros. Muchas veces se ha reportado que pueden causar enfermedades en seres humanos. La neotomae en las ratas de madera del desierto, ¿no? Brucella ovis, pertenecientes o muy prevalentes en las ovejas, que no, felizmente, no consideran una especie patógena para los seres humanos; Brucella melitensis, abortus y suis, que tienen 3, 7 y 5 biotipos respectivamente que podemos ver e identificar, ¿no? Y entender que dentro de ellos existen huéspedes naturales, como en el caso de la Brucella abortus, que existen los biotipos 1, 6 y 9. Los huéspedes naturales lo constituyen, ¿no? Los bovinos, y puede ser patógeno para los humanos, claro que sí. Brucella melitensis con 2 biotipos, 1 y 3, Brucella suis con biotipos 1, 3 y 4, y 5, perdón. Brucella canis, que no tiene biotipos; Neotomae igual; Brucella ovis, ¿no? Presente en las ovejas; Brucella maris, Brucella Pinipediae, ¿no? Brucella cetaceae, presente en los cetáceos. Esto obviamente está en discusión. Y la inopinata, que no se ha podido distinguir ni definir si existe o no alguna posibilidad de infección en los seres humanos, ¿no? Siguiente, por favor. La epidemiología se debe tener en cuenta debido a que existe un gran impacto en la salud, no solo a nivel de los seres humanos, sino también un impacto a nivel de la intervención de la presencia de este germen a nivel de los centros de atención, cuidado, crianza y comercialización incluso de los animales, tanto ovejas como bovinos, es decir, vacas, ¿no? A nivel mundial. Entonces es importante entender que es la zoonosis más común en todo el mundo. Se considera una enfermedad reemergente porque anteriormente, hace unos 20 años o 30 años, se consideraba ya controlada, ¿no? Y que era muy difícil verla, que podría aparecer a nivel de los
bovinos y vacunos, ¿no? A nivel mundial, pero se ha encontrado de que la prevalencia puede ser incluso 26 veces mayor a los reportes que indican y que hablan de 500,000 casos notificados en un año. Las zonas endémicas más comprometidas con la presentación de este germen, ¿no? Están relacionadas en los países de la cuenca del Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el subcontinente indio, y si hablamos de América, nos referimos a partes de México y América Central y del Sur, ¿no? Se han encontrado que hemos podido encontrar nuevos focos epidémicos surgidos en la península balcánica, ¿no? Es decir, hablando de Grecia, de Turquía, y en algunas repúblicas asiáticas desaparecidas como Unión Soviética, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Siguiente, por favor. Es una enfermedad casi invariablemente transmitida a los seres humanos a partir de los animales domésticos infectados. Seamos prácticos y hablemos con franqueza. Vacas y ovejas o carneros, como quisiéramos entenderlo a nivel de nuestro medio, ¿no? Se ha demostrado que estos animales infectados pueden excretar brucelas, ¿no? Es decir, bacterias a nivel de la orina, incluso la leche, la placenta, ¿no? Y los productos de los abortos espontáneos. Es por eso que es muy importante tener en cuenta cómo es que nuestra población, aquellas personas que trabajan, que cultivan y que generan estos animales con estos productos, llámese carne, llámese derivados como leche, queso y otros más, pueden tener la certeza de que no contienen pues, gérmenes de Brucela para el consumo humano, ¿no? Y así evitar la transmisión. Se ha demostrado que la Brucella melitensis bovina está empezando a presentar un problema de salud pública cada vez más grave, ¿no? Cada vez más prevalente, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Considerando que es importante mencionar que ya se ha establecido en muchos países dentro de los centros de acopio, recolección, crianza y control de ganados de este tipo. Es importante entender que existe una vacuna y eso, se lo puedo repetir, existe, es cierto, se ha demostrado que existe una vacuna, pero solo para origen animal, para manejo en animales, ¿no? Que puede apoyar y ayudar en el control de la enfermedad. Siguiente. Es una zoonosis mundial, ¿no? Afecta principalmente a varones antes que a mujeres en una proporción de 6-1, ¿no? Felizmente y gracias a esto existe una prevalencia en la edad pediátrica que es menor al 10%, ¿no? Y la especie que predomina es la Brucella melitensis en todos los aspectos. En el cuadro que ven ustedes al lado derecho pueden ver, ¿no? A nivel europeo y a nivel americano que, ¿no? La presencia de Brucella melitensis es más representativa a nivel de Sudamérica comparada con la Brucella abortus que está más demostrada que se presenta no solamente en los Estados Unidos sino también en México y a nivel europeo donde podemos ver una franja horizontal que incluye países como Portugal, España, Marruecos, Argelia, Egipto, Italia, ¿no? Turquía, parte de la actual Rusia, ¿no? Australia y el Oriente Medio, ¿no? Incluido los el Himalaya, donde podemos ver que existe mayor preponderancia de este tipo
y también en la península de los Balcanes, incluida Inglaterra o Reino Unido, ¿no? Con parte de Francia, que se ha podido identificar la presentación de estos gérmenes, ¿no? Además de Sudáfrica, como pueden ver ustedes en la diapositiva y en el mapa presentado. Si bien es cierto, existe cierta tendencia a la disminución de la prevalencia de la enfermedad hacia el año 2000, pero ha habido un detalle y creo yo que ya se los he mencionado en algún momento cuando hablamos del corte que ocurre al año 2010 con respecto a la presentación del famoso mundial, ¿no? De Sudáfrica 2010, donde hubo concurrencia de gran cantidad de personas de todos los países del mundo y que, entre comillas, gracias a esa intervención se ha podido identificar, ¿no? Que enfermedades que inicialmente estaban consideradas como controladas o desaparecidas en determinados continentes han vuelto a presentarse, ¿no? Es decir, han vuelto a aparecer como enfermedades reemergentes en muchos países de América, ¿no? Y de Europa y Asia debido a esta situación de la presentación de los gérmenes en Sudáfrica y en todo el continente africano, ¿no? Debido pues principalmente a la presencia de la llegada de muchas personas de los otros continentes como lo hizo el Mundial del 2010. Siguiente, por favor. Las formas de infección que ustedes pueden identificar están ahí en la pantalla, ¿no? Habitualmente podemos nosotros encontrar que puede existir la inoculación accidental en el laboratorio, ¿no? De las muestras que se toman para el cultivo a nivel de los animales como la vaca y los vacunos y los ovinos, ¿no? Nosotros podemos encontrar que existe cierta posibilidad de infección a través de los cerdos, ¿no? Hacia el ser humano, a través de los perros, no solamente entre ellos, sino también entre los perros y el ser humano, ¿no? A través de las cabras, que pueden también producir y transmitir el germen, ¿no? A través de contacto con secreciones, a través de contacto con deposiciones, desechos de animales infectados, lo cual pueden potencialmente provocar una infección en el ser humano que esté expuesto a estas sustancias y que podría ocasionar una infección a este nivel, ¿no? Vamos a ver también que existen vías de entrada como las abrasiones en la piel, que ocurren generalmente de manera ocupacional. Cuando nosotros reportamos que existen personas que tienen animales, los veterinarios, los tablajeros, los inspectores de carne y muchos trabajos de investigación que se realizan en ese sentido, ¿no? La leche o los derivados que no se pasteurizan. El proceso de pasteurización, ustedes lo deben conocer. Para recordarles, el proceso de pasteurización es la situación en la cual se calienta la leche hasta puntos de temperatura correspondientes a la ebullición, es decir, al hervor, ¿no? Con un tiempo determinado y luego de esto se somete a la sustancia, en este caso la leche, inmediatamente a un proceso de congelación que puede ir desde los -2 a los -8 grados Celsius con el objetivo de pasteurizar y obviamente destruir los gérmenes prevalentes o aquellos que están vivos y que se pueden transmitir a través de la leche de estos animales, ¿no? Como, por ejemplo, no solo la leche, sino también el queso fresco y la carne o sus derivados que no han sido correctamente controlados o verificados que estén libres de infección, ¿no? En el caso de la inhalación, se podría encontrar que algunos laboratorios de microbiología
han identificado formas de contagio debidas a la inhalación de este germen, ¿no? En personas sanas que puede contribuir a la aparición de la enfermedad, ¿no? Se han reportado también casos en los cuales la presencia de semen infectado ha podido contagiar, en este caso, a la pareja, ¿no? Los pinchazos con agujas y las salpicaduras en la conjuntiva ocular también han sido reportados como productores o encargados de producir la infección en nuestra raza. Siguiente, por favor. Son pequeñas varillas aeróbicas, ¿no? Intracelulares, facultativas, inmóviles, de 0,5 a 0,7 micras de diámetro y de 0,6 a 1,5 micras de longitud. La tinción con el sistema de Gram ha podido identificar que son de 0,5 a 0,7 micras de diámetro y de 0,6 a 1,5 micras de longitud, ¿no? Ha podido identificar también que son cocobacilos minúsculos de tipo gram negativos. Y si hablamos de tipo gram negativos, podemos identificar que tienen pared celular. No tiene cápsulas, no dispone de esporas, no tiene flagelos, ¿no? Muchas de las cepas requieren medios complejos para el crecimiento, ¿no? Es decir, no pueden crecer sencillamente en controles de laboratorio tan fácilmente y que pueden mejorarse mediante la adición de suero o sangre, incluso en estos casos. No tienen plásmidos. Los plásmidos son una condición en la cual las bacterias pueden transmitir la resistencia bacteriana en sus siguientes generaciones, es decir, pueden transmitir la resistencia bacteriana a sus subsiguientes generaciones, ¿no? G1, G2, G3, etc. ¿Ya? La membrana celular, la mayoría de las cepas, requieren medios complejos para el crecimiento que se pueden mejorar con la emisión de suero o sangre. Existe un componente con lipopolisacárido dominante que está presente en este tipo de bacterias. El metabolismo es oxidativo y todas las cepas son aeróbicas. Algunas cepas requieren dióxido de carbono para el crecimiento, especialmente para el aislamiento primario. Tengas en cuenta que las brucelas van a ser siempre catalasa positivas, pero la actividad de la oxidasa va a variar entre los distintos tipos de especies. La mayoría de las cepas van a reducir el nitrato a nitrito, pero ojo, no todas, ¿no? Y va a haber una producción de sulfuro de hidrógeno que también puede variar, al igual que la actividad de ureasas. Siguiente, por favor. Son fácilmente, los patógenos como la brucela son fácilmente ingeridos, ¿no? A nivel de las células polimorfonucleares. Los macrófagos pasan a los ganglios linfáticos, ¿no? Donde se replican intracelularmente, luego son lisadas algunas de ellas y otras son diseminadas sistemáticamente en todo el cuerpo. Téngase que entender que muchas de esas brucelas se destruyen dentro de los lisosomas, ¿no? Al estar en contacto con las organelas correspondientes que contribuyen a la destrucción de las bacterias, ¿no? Es importante mencionar que algunas de ellas pueden prevenir esta condición en la cual terminan siendo destruidas y evitan la fusión fagosoma-lisosoma y pueden sobrevivir al efecto inicial de la destrucción bacteriana y de las defensas que tiene el huésped, ¿no? Entonces, esto va a hacer que puedan persistir posteriormente, puedan vivir en un ambiente intracelular
y sea necesario el uso y la aplicación de nuevas estrategias, no solamente con medicamentos, con antibióticos únicos, sino también con combinación de antibióticos para lograr mejorar la respuesta inmune y así poder combatir la enfermedad. Siguiente, por favor. Es de entender que el lipopolisacárido contenido o presente en la célula, en la brucela, tiene un papel muy importante en la entrada celular y en la evasión inmune de la célula infectada. Es muy importante entonces entender que la brucela puede invadir y persistir en el huésped mediante la inhibición de la muerte celular programada. Todos nosotros sabemos que la muerte celular programada tiene un nombre, el cual se llama apoptosis. Es decir, que en su defecto, cuando la célula se ve amenazada, alterada, invadida por algún germen, activa la muerte celular programada, es decir, la apoptosis, con el objetivo de destruir al germen, con el objetivo de evitar su propagación, proliferación. Este germen, la brucela, tiene la facilidad, la ventaja de poder inhibir este efecto que se ha podido encontrar en nuestros pacientes, es decir, de inhibir la muerte celular programada, es decir, inhibir la apoptosis. ¿No? Se ha demostrado también que las células de Brucela evitan la fuerte activación del sistema inmune innato, que ya lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Cuando hablamos de los famosos TLR, los Toll-like receptors, y de los cuales les mencioné y que ustedes deben ampliar revisando artículos al respecto, ¿no? Hablamos también de la resistencia a la acción directa del complemento, que es que el complemento representa un grupo de proteínas elaboradas por el hígado y que van a tener específicamente dentro de sus funciones dos importantes, que son la apoptosis y la formación del complejo de ataque a la membrana, de los CAM. Es decir, la formación de poros a nivel de la pared celular de las bacterias, con su consiguiente lisis bacteriana. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y entender lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? También es importante identificar que la brucela va a establecer una infección de larga duración dentro de las células de huésped, es decir, que tiende a hacerse crónica dentro del contexto de la evolución de un paciente con infecciones agudas normales, ¿no? Y por si esto fuera poco, la brucela tiende a promover la cronicidad de la infección. Esto es ubicación a nivel de médula ósea, es decir, a nivel de huesos cortos, huesos largos y huesos planos, ¿no? Lo cual puede contribuir no solo a la cronicidad, sino al tratamiento crónico de la enfermedad. Siguiente, por favor. En esta parte nosotros podemos ver la patogénesis y podemos identificar que si bien es cierto, la bacteria invade, ¿no? En este caso el macrófago, podemos ver que muchas de ellas sobreviven, ¿no? A la acción del macrófago para contribuir a su destrucción, no solo incluso para la presencia de los linfocitos T y del factor, del interferón gamma, sino también de la presencia de las células natural killer, que van a destruir aquellas bacterias que puedan salir al medio interno, liberándose de la bacteria, y que puedan incluso condicionar la aparición de enfermedad crónica en nuestros pacientes. Entonces es muy importante tener en cuenta esta explicación fisiopatológica para poder identificar cuáles son estos pacientes y definir si van a requerir una terapia antibiótica de amplio espectro. Siguiente. A nivel histológico,
¿no? Nosotros vamos a entender que va a haber formación de granulomas no caseosos, parecidos a sarcoidosis, ¿no? Vamos a identificar células epitelioides, leucocitos polimorfonucleares y algunas células gigantes, ¿no? La reacción granulomatosa va a ser mediada por la infección por las células B, ¿no? Van a ser pequeños, ¿no? En el caso de Brucella Swiss suele acompañarse de una formación crónica abscedada que puede contribuir a alguna complicación en el paciente y posterior hospitalización. Siguiente. Dentro de las perdón. Una más, retrocede, por favor. Creo que te has pasado una. Ya, genial. No te has pasado. Entonces, hay formas de presentación clínica. La forma aguda septicémica, con compromiso generalizado y con alteración a nivel de los marcadores de sepsis, ¿no? Los marcadores de reacción inflamatoria aguda severa. Existe la forma sintomática, la forma localizada y la forma crónica. Siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a identificar, ¿no? Que en el caso de Brucella podemos decir que existe una condición que se llama la gran simuladora. Es decir, que la Brucella puede simular, puede parecer, puede incluso, ¿no? Desviar la atención de una persona experimentada en semiología y que pueda hacer pensar que no se trata de una brucela. Es por eso que la enfermedad es conocida como la gran simuladora. Es decir, que puede presentar sintomatología respiratoria, puede presentar sintomatología digestiva, ¿no? Y puede hacer creer al médico tratante que se trata de otra enfermedad. Es por eso que se considera de que es una infección sistémica, que tiene un amplio espectro clínico, es decir, que un amplio espectro de signología clínica, ¿no? Que puede incluso representar una complicación grave y o mortal en ese sentido. Es importante entender que nos debemos apoyar siempre en la parte laboratorial en ese sentido, ¿no? Muchas veces no se puede identificar la ubicación exacta de la infección, ¿no? Entre los más pequeños, la infección generalmente es más benigna, mientras que en los mayores, en los niños más grandes y en los adultos jóvenes, podría representar cierto grado de importancia porque puede haber mayor gravedad y mayor presentación de complicaciones a ese nivel, incluso cuando el paciente ya está recibiendo tratamiento. Siguiente, por favor. Por lo mismo es importante tener en cuenta que cualquiera de nuestros pacientes, sobre todo nuestros pacientes pediátricos, ¿no? Podrían presentar alguna complicación al respecto. Por eso es importante entender que la enfermedad tiene sus procesos, tiene sus tiempos y tiene sus problemas bien definidos. Muy importante entender que el periodo de incubación va de 1 a 4 semanas, ¿no? Puede incluso presentarse de manera lenta hasta las 6 semanas inclusive, y ocasionalmente puede presentar también una situación de alteración, ¿no? A nivel o luego de varios meses. Generalmente Brucella puede causar infección más grave que la Brucella abortus en este grupo etario. Dentro de todo, Brucella puede infectar a los seres humanos y esta infección puede ser tan grave como cualquier otro paciente adulto en nuestro medio, ¿no? Relacionado y involucrado con la presentación en nuestro medio, ¿no? Dentro del embarazo, la brucelosis se va a asociar con riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro,
aborto espontáneo, motinarto, infección intrauterina, etcétera. Entonces es muy importante entender que si una paciente está en proceso de embarazo y, no conoce o no identifica las dificultades que pueda tener en un examen o en un screening a nivel sanguíneo, entonces es importante entender que debe hacerse estos, si es posible, y de no ser posible en hospital de forma particular, para identificar la infección por brucela. Muchos estudios han hablado de los pacientes infectados con VIH, ¿no? Y que adicionalmente tienen SIDA, ¿no? Y que se ha podido identificar que existe un curso clínico benigno en las primeras etapas de la infección en estos pacientes. Siguiente. La infección puede afectar a cualquier órgano, ¿no? Los síntomas pueden estar relacionados efectivamente con este órgano mencionado o incluso con cualquier otro. Es menester importante identificar en este grupo etario la condición por la cual los pacientes pueden acercarse, estudiar e identificar el agente etiológico y la ubicación inicial de la enfermedad. Los síntomas relacionados pueden deberse a la enfermedad localizada, ¿no? Muchas veces existen compromisos sistémicos que pueden involucrar a multiorgánico y que pueden trabajar y alterar el sistema retículo endotelial. Siguiente, por favor. La enfermedad aguda, ¿no? Es la aparición insidiosa del paciente con fiebre, generalmente más allá de 38 grados Celsius, ¿no? Sudoración o diaforesis nocturna. Se ha demostrado, se ha podido encontrar que existe un olor a moho, un olor a hongos, dolores articulares, dolores musculares, dolor lumbar y muchas veces pérdida de peso asociado a fatiga, malestar, dolor de cabeza y disminución aparente del peso promedio asociado a mareos y anorexia. Muchas veces se ha podido identificar presencia de dispepsia, es decir, una intolerancia anormal a la alimentación en condiciones aparentemente normales, mareos, pérdida del apetito, dolores musculares, dolores articulares, ¿no? En otros niveles asociado a fatiga, cefalea, mareos y náuseas. Se ha podido identificar también hepatoesplenomegalia, linfadenopatía en algunos pacientes, ¿no? Algunas mamitas, algunas mamás de pacientes, ¿no? Mencionan que la fiebre no tratada puede ser en algún momento muy alta, como más allá de 39,5 o ligeramente elevada, y que han podido describir e identificar que puede estar presente entre las 2 y 6 semanas. Existe una ondulación irregular descrita a nivel epidemiológico que puede ser tranquilamente evaluada por nuestros pacientes. Sí, se ha demostrado que sí existe eso. Siguiente diapositiva, por favor. Existen complicaciones osteoarticulares en aquellos pacientes condicionados por la presentación de brucelosis, ¿no? Estas tienen que ver con la artritis monoarticular, generalmente o más prevalentemente a nivel de caderas, rodillas, tobillos y articulaciones sacroiliacas. Se han podido describir también otras alteraciones a nivel del sistema osteoarticular, ¿no? Como artropatía inflamatoria subaguda, espondilitis, osteomielitis y
la presencia de este tipo de lesiones en personas menores de 14 años. La serología correspondiente, el cultivo, continúan siendo un importante pilar para el diagnóstico de estos pacientes. Siguiente, por favor. Delegado, siguiente, por favor. Ya lo pasé la diapositiva, doctor. No se mira. ¿Perdón? Ya lo pasé la diapositiva, no se visualiza. No, no, yo no la veo. A ver, un momento, doctor. Ahí está, a ver. Ay, caramba, no la puedo ver. Ahí está, ya, ahora sí la veo. Ya, genial. Perfecto. Las complicaciones genitourinarias. Se han descrito complicaciones genitourinarias en algunos pacientes con brucelosis, ¿no? Ocurre en 2 a 20% de los casos. Se han descrito orquitis, epididimitis, ¿no? Que se han reportado como las más comunes en este grupo de personas, ¿no? Las menos comunes tienen que ver con prostatitis, cistitis, ¿no? Nefritis intersticial, glomerulonefritis y absceso renal dentro de la presentación de estos pacientes. Siguiente. Las complicaciones pulmonares, ¿no? Se han descrito hasta en el 7% de los casos y se han podido reportar bronquitis, neumonitis intersticial, neumonía lobar, ¿no? Con nódulos pulmonares y derrame pleural en un porcentaje importante de pacientes. En las complicaciones gastrointestinales se ha podido identificar hepatitis clínica, es decir, dolor abdominal en hipocondrio derecho, con aumento de tamaño del hígado, ¿no? Hasta en el 6% de los casos. Caramba, se me fue la diapositiva, a ver, ya, aquí está, ¿no? Dentro de las complicaciones gastrointestinales, hablamos de hepatitis clínica, muy raramente acceso hepático, acceso esplénico, colecistitis, muy pocos casos de pancreatitis con ileitis y algunos pacientes con colitis y peritonitis espontánea. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí, dentro de las otras complicaciones, podemos encontrar anomalías hematológicas como anemia, leucopenia, trombocitopenia y pancitopenia o coagulación intravascular diseminada, que son relativamente comunes, es decir, ni muy prevalentes ni poco prevalentes. Hay una afectación neurológica, ¿no? Que va a incluir alteraciones a nivel cerebral como meningitis, que puede ser aguda o crónica, encefalitis, mielitis, radiculitis y o neuritis, con afectación de los nervios craneales, tanto a nivel periférico como a nivel central. Va a haber afección cardíaca, que puede ser muy rara, pero puede incluir en algunos casos endocarditis con miocarditis y pericarditis, ¿no? Vamos a hablar también de la endocarditis que puede ocurrir con mayor frecuencia hasta en 1 o 2% en este caso,
y se ha reportado como la principal causa de muerte atribuible a brucelosis. Siguiente, por favor. Va a haber afectación ocular, ¿no? Que está relacionadamente a uveitis, va a haber queratoconjuntivitis, va a haber úlceras, va a haber verificación de úlceras corneales, iridociclitis, queratitis numular, corioditis con neuritis óptica, papiledema y endoftalmitis, los cuales van a permitir identificar en todo este contexto alteraciones a nivel ocular, a nivel oftalmológico, que requieran de un trabajo multidisciplinario en nuestro grupo etario. Es entender también que a nivel dermatológico se ha podido identificar hasta un 10% de alteraciones en ese sistema, ¿no? Los hallazgos van a incluir erupciones tipo máculas, tipo maculopápulas, tipo escarlatiniforme, ¿no? Y pápulo nodular que pueden contribuir a la aparición de eritema nodoso, que debe desaparecer posteriormente a la aparición de las condiciones de salud indicadas a ese nivel. Siguiente, por favor. Ay, caramba, no lo copio. Delegado, ¿me copias? Sí, le escucho, doctor. Ok, gracias. Hablando de la recaída, nosotros vamos a identificar, ¿no? Que podemos tener alrededor de 5 a 15% de posibilidad de recaídas que generalmente ocurren dentro de los primeros 6 meses después de haber culminado el tratamiento, aunque incluso se ha reportado que puede ocurrir hasta 12 meses después de la terminación del tratamiento. ¿No? Las causas de la recaída pueden incluir la selección inadecuada y la combinación incorrecta de la medicación, que siempre, y está recomendado en todos los estudios, debe ser, ¿no?, de más de un medicamento antibiótico, ¿no? Se ha reportado que la recaída debido a resistencia puede ser rara, ¿no? En un modelo multivariado que se hizo para predecir la recaída, se identificaron, ¿no?, algunos hemocultivos positivos, ¿no?, y que posteriormente condicionaron la aparición de complicaciones a ese nivel. Siguiente, por favor. La brucelosis crónica, ¿no?, es aquella condición en la cual, perdón chicos, se ha podido identificar que son aquellos pacientes que tienen manifestaciones clínicas durante más de un año, ¿no?, después de que el diagnóstico de enfermedad ha sido establecido. En ese sentido, es importante identificar que la brucelosis crónica va a presentarse debido a infección localizada, que puede ser generalmente una espondilitis y una osteomielitis, ¿no?, que puede desencadenar incluso o desarrollar abscesos tisulares con uveitis, con pacientes con recidiva, con evidencia objetiva de infección, ¿no?, a nivel de los títulos de anticuerpos y recuperación a nivel de los cultivos sanguíneos correspondientes. Siguiente, por favor.
Si hablamos de diagnóstico, ¿no? Se ha podido entender que existen varias formas, ¿no? Y que la evolución del diagnóstico de la enfermedad ha sido bastante interesante, reportada a nivel de laboratorio durante todos estos años. No, pues la herramienta fundamental para el diagnóstico de brucelosis incluye el cultivo, la serología y la PCR, es decir, la reacción en cadena de polimerasa que no disponemos en nuestro medio, al menos no de manera libre como se pensaba. El diagnóstico se va a hacer mediante el cultivo del organismo a partir de la sangre u otros sitios como la médula ósea o la biopsia de hígado, ¿no? Se ha encontrado que los hemocultivos pueden no ser realmente o suficientemente valederos o suficientemente prevalentes como para el control de la enfermedad, siendo en este caso una indicación de laboratorio que debe alertar con respecto a esta situación, ¿no? Para que se puedan realizar las actividades técnicas del cultivo de sangre de manera adecuada. A ver, perdón. Siguiente, por favor. Los síntomas de la brucelosis son inespecíficos, es decir, que un paciente puede venir con síntomas respiratorios, síntomas digestivos, síntomas neurológicos, ¿no? Síntomas no realmente descritos y puede presentar una gran variedad de sintomatología a ese nivel. Entonces, en ese sentido es importante entender, uno, cuál es la sintomatología prevalente y dos, informarle al papá, a la mamá o a los familiares que puede existir una presentación atípica, lo cual no es cierto, es una presentación típica de la enfermedad a ese nivel. Vamos a tener en cuenta de que podría existir, ¿no? Una gran variedad de sintomatología que pudiese contribuir a la confusión al momento de hacer el examen físico. Por eso es importante hacer una historia clínica detallada, incluyendo la hospitalización, las vacunaciones previas, viajes anteriores, exposición de los animales en casa. Muchos de nosotros tenemos en casa un gatito, un perrito, etcétera. Y eso, aunado a las dificultades con respecto a las vacunaciones, los viajes, la alimentación, podrían representar un riesgo muy alto para definir el manejo y el control de nuestros pacientes a ese nivel. Las pruebas de rutina de laboratorio habitualmente no son útiles, no solamente por la hora a la cual se piden, sino también por la dificultad que se tiene con respecto a la logística y a la identificación de los reactivos necesarios para hacer el control determinado. Se ha identificado un diagnóstico definitivo de brucelosis, ¿no? Que se debe hacer generalmente mediante una secreción, un cultivo a nivel a nivel general. Siguiente, por favor. Vemos nosotros que existe una tasa de hemocultivos que puede variar del 15 al 70%, pero en general la mayoría de hemocultivos que hemos solicitado a nuestros pacientes nos han dado como resultado una prueba negativa. Existe la técnica de amplificación de ácidos nucleicos que utiliza secuencias de genes previamente establecidos en el paciente pediátrico, pero dentro de todo no ha podido ser demostrado como válido, como útil para el manejo de nuestros pacientes. Ha habido ausencia de confirmación bacteriológica y en este caso se puede hacer un diagnóstico presuntivo midiendo el título de anticuerpos específicos en el suero o en su defecto, ¿no? Verificar el patrón de isótopos de inmunoglobulinas para diferenciar la enfermedad activa de aquella enfermedad tratada, ¿no? Esto va a lograrse mediante la prueba de aglutinación sérica en tándem, ¿no? Con la 2-mercaptoetanol o muchas veces con la ditiotreitol,
presente en algunos laboratorios en nuestro medio de manera particular, obviamente. Siguiente, por favor. Existen unas técnicas de cultivo que muchas veces toman mucho tiempo, la susceptibilidad es baja, el manejo de los otros pacientes, ¿no? Es alto también y puede contribuir a la aparición de alguna complicación, ¿no? Es importante de que existe una forma de hacer el diagnóstico a través del cultivo sanguíneo llamado Ruiz Castañeda, que muchas veces se utiliza, ¿no? En gran parte de nuestros centros de salud a nivel de la periferia, ¿no? Pero es importante llevar a cabo, solicitar, manejar o trabajar el manejo nuestra, de nuestro cultivo en estos pacientes, ¿no? Muchos de los homocultivos que hemos nosotros tomado van a salir positivos entre los 7 y 21 días. Y en ese caso, muchas veces de estos controles resultan irrelevantes porque en la mayoría de los casos los pacientes mencionados en los temas anteriores han podido ser adecuadamente distribuidos, mientras que aquellos que han sido identificados desde el inicio, ¿no? Temprano por la mañana no han podido ser obviamente evaluados y definidos como gran parte de la medicación y del sueño y la alimentación que tienen de aquellos pacientes. Siguiente, por favor. Los métodos directos para la identificación. Hablamos del hemocultivo en calotritasa, llegar triptasa o Bactec, la prueba de ELISA, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación reversa y reacción en cadena polimerasa. Siguiente. ¿No? Es importante entender que la aglutinación lenta en tubo de Wright con un título significativo que indica que no existe consenso, podemos entender que no es la prueba ideal para manejo en estos pacientes, ¿no? Existe una prueba de aglutinación con o sin 2-mercaptoetanol, ¿no? De las cuales se ha demostrado que sí existe correlación clínica, ¿no? En caso de la reacción de Hudson, se puede identificar que existe títulos significativos mayor a 1/40 y que en este sentido tiene que tener un poco de paciencia cuando tratamos de control a nivel muscular. La prueba de rosa de Bengala, ¿no? Es una prueba de antígeno tamponado en placa que puede salir positivo o puede salir negativo, y la prueba de Coombs. En ese sentido. Gracias. Siguiente. Vamos a trabajar ahora con los métodos de diagnóstico de elección de nuestros pacientes y los métodos confirmatorios. Tenemos aglutinación lenta de Wright, ¿no? En tubo con 2 o sin 2-mercaptoetanol, una prueba de Coombs y una prueba de eficacia de complemento. Y si hablamos con respecto al diagnóstico, vamos a encontrar, a ver, retrocede una, delegado, por favor. Ya, siguiente. Hablamos de diagnóstico. Si hablamos de neurobrucelosis, existe siempre la dificultad o el menester de identificar el estudio del cefalorraquídeo, ¿no? Que va a incluir una pleocitosis de 100 a 200 células, a predominio de mononucleares con niveles elevados de proteínas e hipoglicemia. Vamos a entender el contexto del hallazgo con la meningitis aséptica, con la cual se relaciona, y los niveles elevados de adenosineaminasa en el líquido cefalorraquídeo, asociados además a meningitis por brucela o meningitis tuberculosa.
¿no? Los rayos X, la tomografía, la resonancia, la ecocardio pueden ser muy útiles, ¿no? En el manejo de la enfermedad, pero no nos pueden dar un dato valedero, diagnóstico definitivo al respecto de su situación desde el punto de vista emocional. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento es importante entender que los medicamentos disminuyen la morbimortalidad asociada al costo de la enfermedad, disminuye la incidencia de complicaciones, ¿no? Disminuye la tasa de recaídas, ¿no? Disminuye la brucelosis con concentraciones inhibitorias mínimas y a su vez también trabajan con la combinación de tetraciclina durante 6 semanas con estretomicina por 2 a 3 semanas, adicionalmente a presencia de tasa de curaciones mayores sin signos, tasas de antecedentes de tasas mayores con tasas de curación en pacientes con brucelosis. Siguiente, por favor. Ustedes ven acá en estos cuadros, ¿no? La indicación del manejo de el tratamiento de la brucelosis, ¿no? Si ustedes ven, ninguna de las guías que ustedes están revisando y que el suscrito revisó indica de que existe un manejo con medicación única. Todos los medicamentos tienen un manejo con medicación única al 20%, ¿no? Uno y dos, todos trabajan con la combinación de 2 antibióticos. Si ustedes pueden ver dentro de los esquemas proporcionados por el aplicativo, nosotros vemos y entendemos de que existe una alteración a ese nivel. Siguiente, por favor. Dentro de todas las indicaciones de tratamiento combinado con rifampicina, ampicilina, ¿no? Amoxicilina con sulfametoxazol, amoxicilina con acitromicina, amoxicilina con otra medicación, se ha podido trabajar en base a esto y se ha podido identificar que existe un régimen preferido que tiene que ver con la administración de amoxicilina de 200 miligramos por día, ¿no? Más gentamicina 5 miligramos cada 12 días como un adicional intramuscular y que ustedes obviamente tienen que entender y aprobar. Sin embargo, el régimen preferido actualmente tiene que ver con la combinación de doxiciclina con gentamicina. Ojo, el tratamiento contra o para combatir la brucelosis nunca debe ser en monoterapia, siempre debe ser en terapia combinada, es decir, terapia con corticoides, con sintomatológicos y a su vez terapia con antibióticos. Entonces, en ese sentido, tiene que entenderse que la doxiciclina, 200 miligramos por día, asociada a la gentamicina, 5 miligramos por día, constituyen una dosis intramuscular diaria para el manejo de su enfermedad. La rifampicina ha sido reportada también como un medicamento con buena actividad in vitro contra brucela. El régimen actual se está utilizando en estudios posteriores, demostrando superioridad
versatilidad y mejoría de las conversaciones a nivel de de la doxiciclina, que es un aminoglucósido básicamente. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, debe tenerse en cuenta que los niños mayores de 8 años pueden ser tratados de manera similar a los adultos. Sin embargo, los menores de 8 años deben tener mucho cuidado con la indicación o con el tratamiento con tetraciclina. Tetraciclina porque en ellos no puede utilizarse el manejo de de estos medicamentos. Es por eso que se han buscado la administración de tratamientos alternativos, ¿no? Sulfatimetropin combinados de 80 miligramos por kilo, ¿no? Puede utilizarse 2 veces al día por 45 días asociado a gentamicina como tratamiento alternativo, ¿no? Por 7 días con resultados satisfactorios. Puede utilizarse sulfatimetropin con rifa de 15 miligramos por kilo 1 vez al día, ¿no? Que puede utilizarse donde 6 a 8 semanas con resultados comparables y de manera similar puede utilizarse en mujeres embarazadas el tratamiento con rifampicina con sulfatimetroprima, ¿no? En el manejo de pacientes de recién nacido a nivel general. Siguiente, por favor. Las quinolonas pueden trabajar y pueden actuar efectivamente contra Brucela. Sin embargo, ¿no? Los niveles de concentración inhibitoria mínima de quinolonas, ¿no? Han demostrado que, si bien es cierto, pueden contribuir al manejo de la brucela, pero de manera monoterápica han encontrado que no existe o no se ha podido encontrar resultados satisfactorios, sino más bien decepcionantes. Es decir, que el manejo con quinolonas no ha sido demostrado como efectivo en estos pacientes con el uso de quinolonas. Siguiente, por favor. Las complicaciones que se han podido identificar en el manejo de la brucela tienen que ver básicamente con la meningitis y la endocarditis. En nuestro hospital hemos tenido la suerte de trabajar y manejar estos pacientes e identificar complicaciones, ¿no? Como la endocarditis, que han tenido que recibir medicación extra, ¿no? Con cotrimoxazol, es decir, sulfatrimetoprim, además de medicación prolongada para el manejo de eh, de las alteraciones a este nivel. Y es importante tener en cuenta porque muchas veces no le damos la importancia debida al manejo de antibióticos, por ejemplo, como las cefalosporinas, que pueden tener una sensibilidad y especificidad definidas, muchas veces altas y muchas veces bajas, contra diversos antibióticos, y eso hace pues que el manejo o el tratamiento contra esta enfermedad sea complicado. Siguiente, por favor. ¿No? Y podamos entender pues que existen enfermedades no solamente osteoarticulares, sino a nivel del sistema nervioso y o a través del sistema endocrino, que deben ser controladas, monitorizadas y tratadas de manera adecuada, ¿no? Dentro del contexto de la infección y del manejo, ¿no? Para
prevenir porque esas enfermedades pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Se ha definido que el uso de sulfato y metropindol durante varias semanas o mínimo 6 de ellas es importante para contribuir a la disminución de la prevalencia, ¿no? El uso de aminoglicósidos de manera parenteral, tipo gentamicina o estreptomicina, ha podido contribuir a el mejor manejo de la enfermedad, ¿no? La tetraciclina vía oral, como la doxiciclina o la tetraciclina, ha contribuido al manejo y al control, ¿no? Desde el punto de vista hematológico de el control de la enfermedad a nivel de eh, a nivel general, incluso, ¿no? Si hablamos del manejo de las enfermedades o de la sintomatología general inespecífica que puede tener el paciente. La rifampicina puede utilizarse, es cierto, como un medicamento adicionado a los esquemas reportados previamente. Sin embargo, es importante entender que para ese sentido debería definirse muy bien, ¿no? ¿Qué pacientes van a continuar o van a ingresar o son tributarios de manejo con esta sintomatología, con este tratamiento? Siguiente, por favor. Las dosis de los agentes antimicrobianos ya han sido definidas, pueden ustedes revisar en la bibliografía, aunque en este sentido van a encontrar una variabilidad muy importante en ese sentido entre la presencia de sulfamethoxazol, doxiciclina, tetraciclina, rifampicina, gentamicina y otros. Lo más importante es definir que existe un contexto muy importante, que es el siguiente. Uno, no debe nunca utilizarse monoterapia en el manejo de la brucelosis, es decir, nunca debe utilizarse solo un antibiótico. Dos, se debe utilizar la medicación por los días considerados como tratamiento efectivo durante los días indicados por el facultativo. La sulfametropin en dosis de 10 miligramos por kilo por día, ¿no? Han definido y han repasado al respecto, indicando que esa es la dosis estándar, ¿no? Muchas otras literaturas indican a la doxiciclina como tratamiento estándar de 2 a 4 miligramos por kilo por día por vía oral, generalmente dividida en dos dosis, la tetraciclina de 30 a 40 miligramos por kilo, la rifampicina de 15 a 20 miligramos por kilo, la genta de 5 miligramos por kilo y el estrepto de 20 a 40 miligramos por kilo por día en una dosis máxima de 1 gramo, lo cual contribuye, ¿no?, a el mejor manejo de la enfermedad, el mejor enfoque y el mejor tratamiento. Siguiente. La brucelosis crónica puede ocurrir dentro del contexto de cualquier paciente con infección detectada o definida por brucelosis, ¿no? Entonces es importante entender que puede haber recurrencia de los síntomas, puede haber un reaislamiento de los mismos en la sangre, y eso es importante tener en cuenta porque muchas veces ocurre cuando no se completa el tratamiento definido completo. Muchas veces indicamos un tratamiento por 6 a 8 semanas y el paciente solamente cumple pues 1, 2 o máximo 3 semanas de tratamiento. Es importante indicarle al paciente que existe esta posibilidad de complicaciones y que nosotros tenemos que tener en cuenta al respecto. Es muy difícil encontrar resistencia antimicrobiana, antibacteriana al medicamento, ¿no? Entonces, es importante entender que la resistencia que ocurre puede estar no relacionada a la aparición de otras complicaciones en el manejo del paciente pediátrico. Reportan también que incluso con el tratamiento apropiado, hay un grupo de pacientes que pueden ocasionar recuperación tardía y pueden tener pueden continuar con quejas inespecíficas dentro de la evolución del cuadro.
En ese sentido, es importante entender que estos pacientes deben tener deben no tener infección clínica objetiva, definida y con los valores de laboratorio, ¿no? Y deben tener títulos de anticuerpos que deben estar dentro de los valores mínimos, dentro de los valores básicos para el cuadro, dependiendo de cómo se esperaba. Siguiente, por favor. Acá ustedes tienen la bibliografía reportada, la bibliografía indicada sobre la parte de, en general, ¿no? Todo lo que es brucelosis al respecto. ¿Alguna consulta? Creo que no, doctor. No sé si mis compañeros tienen alguna duda. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? No, doctor, todo claro. Todo claro, doctor. Genial, entonces con esto estamos al día con respecto a las clases teóricas. Vamos a estar coordinando en lo siguiente con respecto a la evolución de las clases teóricas los días miércoles y viernes. Cualquier dificultad, indicación, vamos a proceder al respecto. ¿Tuvieron en la mañana clases con la doctora Baltasar? Sí, doctor.